Este vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente a trabajar con ciclos de lectura de datos. Muchas veces tendremos que trabajar en programas en los cuales se van a leer una serie de datos y habrá que procesar los valores leídos. Normalmente no sabremos cuántos datos se van a tratar. El programa simplemente nos irá pidiendo datos y datos y datos y datos. Nosotros iremos introduciendo valores, entendiendo que de alguna forma tendremos que terminar la introducción de datos. Bien, en estos casos se suele establecer un valor concreto como el valor terminador, que es el que hace que finalice esa introducción de datos. Por lo tanto, se escoge un valor especial, insisto, el que se llama terminador. Una vez que el usuario introduzca ese valor, finaliza la fase de entrada de datos y se supone que se realizarán los cálculos adecuados y se presentará el resultado. En estos casos es importante controlar con mucha intensidad el primer y el último valor leído, como vamos a ver a continuación. Bien, para eso vamos a trabajar sobre un ejemplo y haremos todas las modificaciones sobre las soluciones que vayamos desarrollando. En este caso se trata de realizar un programa que vaya leyendo un número indeterminado de valores, no sabemos cuántos valores va a introducir el usuario, esos valores los va a introducir desde el teclado y terminará cuando se introduce un valor -1. Por lo tanto, bueno, vamos a suponer que podría introducir cualquier valor, pero cuando se introduce el -1 lo que queremos indicar es que el programa debe finalizar y en este caso el programa sumará todos los valores introducidos y además, aunque no lo ponga en el enunciado, nos va a decir cuántos valores se han introducido. Vamos a verlo, vamos a ver su implementación directamente. El programa que nos piden, vamos a comentarlo brevemente. El valor terminador, ese que determina cuándo se va a finalizar la entrada de datos, lo vamos a establecer utilizando una constante, en este caso como los valores leídos son enteros, la constante será entera, le vamos a dar como nombre terminador, es bastante ilustrativo, y el valor va a ser -1. La variable número va a ser la que en cada iteración va a guardar el valor leído, o sea, el usuario cuando introduce un valor, ese valor se va a guardar en la variable número, y suma va a guardar la suma total de los valores introducidos y contador va a guardar el número de valores que el usuario ha introducido. Si por lo tanto suma es un acumulador, contador es un contador. El programa muestra un mensaje inicial diciendo que debemos introducir una serie de valores que se van a sumar y como puede ver la lectura y los cálculos se van a implementar utilizando un ciclo do-while. Posiblemente esté pensando esa no es la mejor solución. Correcto. No obstante, la experiencia nos dice que los programadores noveles se suelen decantar por el ciclo do while para resolver los problemas y por esa razón voy a empezar la solución planteándolo con este ciclo, voy a mostrar los problemas que surgen y vamos a intentar resolverlos. Y vamos a ver distintas formas de resolver los problemas que surgen. Bien, ¿y por qué se suelen decantar los usuarios por un ciclo do while? Pues lo primero que uno piensa es, me dijeron que un ciclo do while era conveniente en aquellas situaciones en las que al menos había que realizar una vez las instrucciones que aparecen en el ciclo. Y efectivamente, en este caso, al menos hay que pedir un valor. Bien, esa es la razón por la que suele o la que suele decantar al programador principiante por un ciclo de while. Vamos a ver qué ocurre. Efectivamente, se nos pide un valor y a continuación sumamos ese valor a la suma total e incrementamos el contador. Bueno, pues las operaciones de lectura, acumular y a continuación incrementar el contador se repiten mientras el número leído sea distinto del terminador. En el momento en que el número leído sea igual al terminador, terminamos este proceso iterativo y simplemente nos dice cuántos valores se han introducido y cuál es su suma. Bien, si vemos este programa funcionando,
vemos que, por ejemplo, si le decimos que queremos sumar los valores 1, 2 y 3, la suma es 6 y tenemos 3 valores introducidos, ya no quiero más, le digo -1. Al terminar me dice que he introducido 4 valores y que su suma es 5. ¿Por qué? Bien, la razón es que está en que el terminador lo incluye tanto para la cuenta 1, 2, 3 y 4 como para la suma 1 y 2, 3, 1 y 2 son 3, más 3, 6, menos 1 son 5. Eso es así porque, como puede observar, una vez que ha leído los números, incrementa tanto la suma como el contador. Y evidentemente cuando el número leído es -1 no debería tenerse en cuenta. Bien, pues en principio esto hace que estas operaciones sean incorrectas cuando el número leído sea el terminador. Bien, ¿cómo podemos arreglar este problema? Bien, la primera solución que palía esta deficiencia sería la siguiente. Ya que hemos incrementado el contador y no debería contabilizar el valor terminador, pues una vez que termina el ciclo lo decrementamos. Y como también hemos aumentado la suma y no debería ser así, pues la decrementamos. Con lo cual los valores se ajustan y se quedan en sus valores correctos. Vamos a verlo. Si ejecutamos con los mismos valores, 1, 2 y 3, y ahora -1, vemos que efectivamente los valores son correctos. Se han introducido 3 valores y la suma es 6. No obstante, debería considerar que hacer una operación para a continuación deshacerla, pues no es una técnica muy aconsejable. De hecho, este tipo de operaciones nosotros solemos contarlas o considerarlas como incorrectas y el ejercicio sería incorrecto. Así que antes de hacer y deshacer, pues deberíamos comprobar si realmente debemos hacer. Lo primero que se nos puede ocurrir es comprobar si el número leído es distinto del terminador, porque solamente si el número leído es distinto del terminador, entonces procederíamos a hacer la suma y el incremento. Evidentemente, quitamos estas instrucciones. Si compilamos y ejecutamos esta variante que acabamos de escribir y volvemos a ejecutar 1, 2 y 3 y -1, observamos que efectivamente el resultado es correcto. Si ahora ejecutamos y decidimos, por ejemplo, que no voy a introducir ningún valor, no tengo valores para sumar, pues -1, efectivamente me dice que el número es 0 y la suma es 0. Esta solución también es correcta. Sin embargo, no podemos considerarla como válida. ¿Por qué razón? Porque estamos repitiendo código. ¿Qué código repetimos? Pues la comprobación de la validez de los números leídos. Observe que una vez leído el número, comprobamos si es distinto del terminador y al finalizar el ciclo volvemos a comprobar si el número es distinto del terminador. Así que el principio de la única vez no se está cumpliendo y esto en problemas más complejos puede ser realmente un serio problema. Podemos paliar en cierto modo esta deficiencia computacional y podemos utilizar una variable lógica. Variable lógica para evitar exactamente realizar esta comparación dos veces. Voy a hacerla mal al principio y luego la arreglaré. Podemos declarar una variable que fuera, por ejemplo, la variable correcto, que sería verdad cuando número fuera distinto del terminador, falso en otro caso. Con lo cual ahora, en lugar de hacer una comparación entre dos valores, simplemente evaluamos cuál es el valor de la variable correcto. Y lo mismo haríamos aquí. Así que en cierto modo hemos mejorado la eficiencia del programa. Va a dar un error, vamos a comprobarlo. Perdón, primero tengo que compilar la versión correcta.
Y aquí lo tenemos. Nos dice que correcto es desconocido. Un error que también suele cometerse con bastante frecuencia, como dije. Entonces, la solución simplemente consiste en declarar esa variable fuera del ciclo while, porque recuerde que la estamos utilizando en el ciclo while, y simplemente darle valor en cada iteración. Así que comprobará que efectivamente este programa funciona sin ningún problema. 1, 2 y 3, le decimos -1, aquí lo tiene, y si ejecutamos sin valores, sigue funcionando. Bien, entonces, aunque hemos reducido el número de cálculos, seguimos repitiendo código, porque después de todo estamos evaluando de nuevo una condición 2 veces. Aquí, aunque aparezca en forma de condición dentro de un while, lo que estamos haciendo es comprobando un if. Entonces, ¿cómo debemos resolver el problema? Utilizaremos lo que se llama la lectura anticipada, que consiste en leer el primer valor antes de entrar en el ciclo, comprobar en la condición del ciclo si hay que procesarlo. ¿Por qué? Porque el primer valor ya podría ser el terminador, y actuar dentro del ciclo de forma normal, haciendo el procesamiento normal, y repetir la lectura al final del ciclo. Así pues, aquí tiene un pequeño esquema en el que primero leeremos el valor antes del ciclo, aquí lo tenemos. A continuación comprobaremos si se cumple la condición, si la condición es cierta, si el número distinto del terminador, se entrará en el ciclo y se procesará el valor leído, y justo antes de terminar el ciclo volverá de nuevo a leerse el siguiente valor. Vamos a verlo en nuestro programa. Realizaremos una primera lectura fuera del ciclo, por ejemplo aquí. A continuación montaremos un ciclo while que comprobará si el número es correcto, y el número será correcto cuando el número sea distinto del terminador. Si es así, se procesará el valor leído, y el procesamiento consistirá únicamente en modificar la suma, modificar el contador, y antes de volver a la siguiente iteración se leerá el nuevo valor. Así podemos verlo en ejecución. Si el primer valor que introducimos fuera el terminador, observe que no se va a hacer nada, con lo cual evitamos que entre en el ciclo. Y si introducimos los valores 1, 2 y 3 y -1 para terminar, vemos que efectivamente el valor es correcto. Así pues, recuerde, la lectura anticipada es bien simple de implementar. Consiste en realizar una lectura fuera del ciclo while antes del ciclo while. El valor leído es el que se utiliza para evaluar la condición del while. Si el valor es correcto, sin ningún problema se va a hacer los cálculos que haya que hacer con él, y a continuación, y justo antes de finalizar el bloque while, se lee el siguiente valor. De forma que si el siguiente valor es correcto, se procesa, se lee el siguiente valor, y si ese valor es incorrecto, cuando se comprueba la condición, esa condición será falsa y no se volverá a procesar. Bien, esta sería la estrategia, la técnica que debería utilizar cuando tenga que leer un número indeterminado de valores que esté controlado por uno que actúa como terminador.